Bueno, continuamos en el curso de lo que es gerencia comercial. O sea, vamos a tocar ahora lo que es el desarrollo del plan de reclutamiento, lo cual es fundamental precisamente para garantizar el proceso operativo de lo que es la fuerza de venta de una empresa. Cuando hablamos básicamente de lo que es el plan de reclutamiento, lógicamente hay que aplicar toda una serie de pasos para elegir los mejores integrantes de un equipo de venta. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación, porque de ello depende que los resultados de la empresa sean realmente positivos, sean operativos y lógicamente la empresa y lo que es el área de venta pueda crecer de una forma sistemática y sostenida. Dentro del temario que vamos a ver hoy, vamos a ver las fuentes, cuáles pueden ser las fuentes de reclutamiento, el proceso de reclutamiento en sí, selección de vendedores e implementar procesos de inducción para esa fuerza de venta para maximizar su desempeño y darle nuevas herramientas para poder desarrollar mejor su trabajo. Vamos a lo que es la fuente de reclutamiento. Primero, el personal, o sea, ¿de dónde podemos sacar personal para definitivamente integrar un grupo de venta? En primer lugar, personal de la empresa en sí, o sea, personal interno de otras áreas que definitivamente pueden estar interesados en lo que es integrar la fuerza de venta. O sea, lógicamente no puede ser cualquier personal que tenga determinadas condiciones y características y que en alguna medida haya tenido vinculaciones directas o indirectamente con lo que es el área de venta. Por lo tanto, un lugar donde podemos sacar o elegir personal para integrar una fuerza de venta puede ser interno dentro de la misma empresa. También podemos conseguir personal de la competencia, pero hay que tener un poco de cuidado específicamente a la hora de buscar o conseguir personal de la competencia, porque básicamente puede ser un arma de doble filo. Puede ser un personal que esté o un vendedor que esté infiltrado o que la empresa quiere infiltrarlo para obtener información, pero en este caso, como decía, puede ser importante en un momento determinado utilizar un vendedor de la competencia si ese vendedor de la competencia no está sembrado dentro de la empresa con otros propósitos. Por lo tanto, en este caso, vendedores de la competencia también conocen estrategias de la competencia y, por supuesto, como maneja las características de los productos de la competencia, que son iguales a los nuestros, lógicamente pueden tener ventajas competitivas a la hora de pertenecer a la fuerza de venta de la organización. Por lo tanto, la competencia puede ser una fuente para, lógicamente, obtener vendedores o fuentes de reclutamiento. Empresas que no son competidores. Bueno, ya buscar personal o fuerza de venta dentro de empresas que no son competidores puede ser mucho más factible. Mucho más factible porque lógicamente al no ser competencia no entran o no entramos en conflictos de intereses ni entramos en otros temas que pueden ser éticos o que por otro lado pueden ser, como había dicho anteriormente, pueden ser personal sembrado dentro de la empresa para obtener información nuestra. Por lo tanto, al no ser vendedores que han salido de otra empresa por diferentes motivos, pero que no son competencia, no hay ningún tipo de problema de conflicto de intereses y, por supuesto, eso puede ser un factor importante. Claro, tenemos que formarlo, capacitarlo, darle herramientas para que sean capaces de vender nuestros productos. Por lo tanto, lo podemos tomar como una fuente de reclutamiento importante. Instituciones educativas. Otra fuente que podemos utilizar son instituciones educativas. Sabemos que existen diferentes instituciones educativas donde encontramos o podemos encontrar chicos que tienen conocimiento, tienen una gran motivación y, por supuesto, si nosotros le damos los recursos necesarios y los capacitamos, se pueden obtener resultados realmente interesantes. Por lo tanto, si nosotros vemos que hay algunas universidades que tienen o que básicamente le dan la información necesaria que nosotros necesitamos, puede ser que definitivamente obtengamos prospectos que definitivamente reúnan las condiciones que queremos para integrar la fuerza de venta de la organización.
claro, siempre teniendo en cuenta de que no tiene mucha experiencia, siempre teniendo en cuenta de que no tiene mucha experiencia, y por supuesto tenemos en muchos casos no partir de o sea, no tener mucha experiencia, puede ser que definitivamente tengamos un elemento en contra y que nos requiere tiempo definitivamente para poderlo integrar dentro de lo que es el mecanismo de productos de la organización y por supuesto de los clientes que nosotros normalmente atendemos dentro de la empresa. Pero también es una fuente válida e importante a tener en consideración a la hora de buscar nuevos vendedores. Otro factor o otra vía que podemos utilizar son poner anuncios en la prensa, que lógicamente cuando ponemos un anuncio en la prensa con determinadas características vamos a obtener toda una serie de postulantes que definitivamente te dicen que son vendedores, que son capaces de vender cualquier cosa, pero lo cierto es que lógicamente este tipo de vendedores, como lo ves por medios escritos, hay veces que no tienes total información hasta que básicamente no lo recibes, hasta que no lo entrevistas, y lógicamente es un proceso que puede demorar un poco más tiempo, precisamente porque tienes que buscar currículum, tienes que ver características, tienes que ver de dónde vino anteriormente, cuáles son sus motivos y motivaciones y toda una serie de elementos que definitivamente te pueden servir de base a la hora de reclutar al personal. También otra fuente para buscar vendedores pueden ser agencias de empleo y reclutamiento. Hay agencias de empleo especializadas que definitivamente pueden tener personal calificado en lo que es la especialidad y eso también te puede ayudar a ganar tiempo en el tema de lo que es reclutamiento de la fuerza de ventas solo. Además, es importante porque como pueden ser agencias especializadas, ya tienen un personal que ya han procesado, que tiene un tipo de calificación determinada y eso lógicamente te puede recortar el tiempo a la hora de buscar y encontrar un personal que definitivamente te pueda funcionar en función de la cartera de productos de tu empresa u organización. Claro, cuando entras a jugar con una agencia de empleo, siempre hay que tener en cuenta que hay agencias de empleo que de acuerdo a sus características, de acuerdo a su nivel de especialización, puede ser que lógicamente la etapa inicial te pueda costar un poco más de recursos económicos, los cuales tienes que tener contemplados dentro de lo que es tu proceso de reclutamiento. Cuando hablamos básicamente de reclutamiento, estamos hablando de encontrar candidatos potenciales que definitivamente reúnan las condiciones que necesitamos para definitivamente ocupar las plazas que necesitamos en lo que es la parte de lo que es la gerencia comercial y el área de ventas para definitivamente solucionar el problema. Recuérdense que en la medida que ese personal tenga mayores condiciones, en la medida que tenga una capacitación mayor, ese reclutamiento definitivamente vamos a obtener de ese reclutamiento resultados mejores, más operativos y vamos a tener una fuerza de venta mucho más calificada que pueda responder a las necesidades de la empresa. Dentro del proceso de reclutamiento, lógicamente el responsable de todo el proceso el proceso de reclutamiento de personal está a cargo básicamente del gerente comercial en coordinación con lo que es el área de recursos humanos. Por lo tanto, primero tenemos que elaborar y hacer un análisis de cuáles son los puestos que necesitamos y cuáles son los perfiles de esos puestos. A partir de ahí preparamos una descripción exacta y específica de cada uno de los puestos con sus características para definitivamente coordinadamente con lo que es la gerencia comercial, con lo que es recursos humanos, buscar ese personal por las diferentes fuentes que habíamos planteado anteriormente. Identificar también, que es importante en este análisis, las calificaciones requeridas para el puesto de trabajo, si tienen que ser graduados de institutos, de escuelas de negocios, etc. Esas calificaciones son básicas específicamente para nosotros buscar y reclutar a un personal calificado para definitivamente maximizar el desempeño de los mismos desde el punto de vista práctico. Hay que tener en cuenta que si tenemos un personal que no esté calificado, necesitamos más tiempo para prepararlo
y eso va en contra de lo que es el proceso de venta y resultados operativos y rápidos que necesita la empresa para poder crecer. También otro factor importante es atraer un grupo de candidatos de venta, y para eso tenemos que dar motivaciones lo suficientemente interesantes y buenas para definitivamente poder traer candidatos que tengan condiciones específicas, buenas condiciones y que puedan darnos resultados expeditivos mejores. Así que por lo tanto, el hecho de atraer mejores candidatos depende mucho de la forma en que manejemos todo el proceso de reclutamiento y cuáles son los beneficios que estamos brindando o queremos brindar a esa fuerza de venta que va a trabajar con nosotros en un momento determinado. Otros factores, una vez que ya tenemos ese proceso de selección, hay que seleccionar los mejores candidatos y por supuesto tener siempre un banco de candidatos a disposición de la empresa para cubrir diferentes necesidades que se te puedan presentar durante el año o dentro de determinados periodos. Claro, en esa primera selección vas a escoger a los mejores, pero lógicamente vas a tener, como había planteado anteriormente, un banco de posibles candidatos para ocasionalmente contratarlo para o cuando perdamos a un vendedor por diferentes motivos, poder sustituirlo rápidamente por el que ya tenemos preseleccionado de ocasiones anteriores. Así que por lo tanto este proceso es importante para obtener mejores resultados. Retomando grabación 5.2. 3, 2, 1. Bueno, cuando nosotros vamos a reclutar personal, es muy importante tener en cuenta, en la medida de las posibilidades, buscar personal que tenga experiencia. Lógicamente, utilizar o encontrar personal que tenga experiencia es una ventaja importante, porque lógicamente con un personal que tiene experiencia vamos a lograr resultados rápidos, cosa que no ocurre específicamente con un personal que no tiene las condiciones específicas que necesitamos, porque necesitamos tiempo para prepararlo, tiempo para capacitarlo, darle nuevas herramientas, que conozcan los productos y demás. Por lo tanto, un personal con experiencia lógicamente es muy importante si podemos conseguirlos desde el principio, porque lógicamente esos resultados implica que la situación económica se va a solucionar más rápidamente. Un personal que tiene experiencia también se va a adaptar fácilmente a lo que es la organización o la empresa que definitivamente manejamos y por supuesto automáticamente con mucha facilidad va a poder acceder específicamente a las características de los productos y servicios que ofertamos y a partir de ahí a la hora de desarrollar un argumento de venta lo va a poder desarrollar con mucha más facilidad, precisamente por la experiencia que tiene anticipadamente. Otro factor, si ese personal a la hora de reclutarlo tiene conocimiento de productos o servicios que vamos a vender, también es otra ventaja competitiva. ¿Cuáles podrían ser las desventajas? Lógicamente hay veces que conseguir a un vendedor que definitivamente tenga experiencia puede traer vicios administrativos de otras empresas anteriores y eso puede ir en detrimento de lo que es el desarrollo de nuestro modelo de negocio y pues puede también perjudicar nuestra filosofía de trabajo a nivel empresa o a nivel interno. O sea, cargamos con las ventajas, pero también en este caso podemos cargar con algunas desventajas, salvo que el personal que tiene experiencia no las tenga. Pero también hay que tener en cuenta de que esos vicios pueden ocurrir con un personal experimentado. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con personales que son totalmente nuevos, porque lógicamente lo vamos a formar desde el principio, pero lógicamente no obtenemos resultados rápidamente como habíamos planteado anteriormente. Y por supuesto, lógicamente puede provocar este tipo de personal inequidad interna dentro del grupo, porque lógicamente, ¿qué quiere decir? Que tenemos un personal con un determinado nivel y otros con otro, y eso puede traer una disparidad a los efectos de tratamiento, una disparidad a los efectos de que puedan dar resultados diferentes y eso puede crear conflictos internos de celos, etc. O
O sea, hay que manejarlo de una forma adecuada para que definitivamente no se creen ningún tipo de problemas con el equipo de ventas una vez que ya esté integrado dentro de la organización y tenga más capacidad que el resto que está dentro de la empresa. Hay que tener en cuenta que hay algunos elementos de este tipo que hacen gala o hacen alarde de sus conocimientos y eso lógicamente puede crear fricciones con el resto del grupo y puede crear problemas con la gerencia comercial y con otras áreas. Y por supuesto también con lo que son los consumidores finales que precisamente tienen un criterio a la hora de manejar lógicamente las carteras. Y eso es importante tenerlo en consideración. Bueno, cuando nosotros hablamos de utilizar en lo que son las estrategias de reclutamiento personal que no tiene experiencia, indudablemente también tenemos ventajas. Primero, como es un personal nuevo, desde el principio empezamos a crear lealtad con la empresa, con el servicio, con sus productos y con la marca. Y eso puede ser un factor muy importante porque crea motivaciones complementarias. Por lo tanto, también hay que tenerlo en consideración a la hora de reclutar personal. ¿Qué cosa es más viable? ¿Qué cosa es más importante para la empresa? ¿Y qué cosa es más importante para lo que es el área comercial? También el personal sin experiencia, lógicamente, puede crear excelentes promesas para un futuro, porque lógicamente dice, bueno, yo en esta empresa puedo crecer, y por lo tanto también eso puede ser una motivación importante para el equipo, para la empresa y lógicamente también para los mismos vendedores que se están incorporando definitivamente a lo que es el proceso de venta y lo que es el equipo de venta de la organización. También un personal que no tenga mucha experiencia también crea estabilidad en lo que es la planilla de la organización, porque es muy difícil que un personal que entre nuevo se te vaya con facilidad. Es muy difícil que un personal que entre nuevo automáticamente le presenten una propuesta mejor y se vaya para otra. Normalmente este personal suele pensarlo y crea de una manera mucho más racional relaciones específicamente con la empresa, relaciones con la gerencia comercial y relaciones con el resto de los integrantes del grupo de venta. Por lo tanto, lógicamente se crea una estabilidad en la planilla de la organización y por supuesto en el grupo de trabajo de lo que es la gerencia comercial. O sea, crea vendedores que definitivamente puedan permanecer más tiempo con nosotros. La desventaja que normalmente podemos tener en este tipo de personal es que hay veces que tenemos resultados bajos y lógicamente no vamos a obtener buenos resultados a corto plazo. Hay veces que pueden ser incosteables los gastos que implementamos en función de la preparación y por supuesto pueden ser susceptibles a la piratería. O sea, lógicamente, ¿qué quiere decir? Tenemos un personal que en un momento determinado puede ser muy bueno con nosotros, la gente de la competencia se entera y también definitivamente le da o le ofrece otras cosas adicionales para que se vaya con ellos. O sea, es importante tener en cuenta de que siempre cuando cargamos o decidimos reclutar un personal determinado, tenemos un activo y un pasivo que tenemos que asumirlo. Por lo tanto, se trata de reclutar haciendo un análisis objetivo de todas las variables y qué es lo mejor para nosotros o para la empresa con relación al personal que definitivamente finalmente tomamos para la organización. Bueno, otro factor adicional ya es la importancia del plan de reclutamiento. Lógicamente, la implementación exitosa de una estrategia adecuada en función de reclutar al personal se traduce directamente en resultados operativos con la fuerza de venta. Así que por lo tanto es importante tener un plan de reclutamiento que definitivamente garantice todos los aspectos fundamentales que necesitamos para administrar un personal de venta. Y lógicamente en toda la administración se trata de reclutar al personal más calificado, al personal que mejor se adapte a lo que son las características del portafolio de productos de la empresa, porque hay que recordar que la fuerza de venta es la única que garantiza la rentabilidad de la empresa o la organización. Así que por lo tanto es importante tener en cuenta estos elementos a la hora de nosotros reclutar y hacer un plan de reclutamiento que garantice definitivamente el logro
de objetivos específicos de la organización en un periodo determinado. Bueno, tenemos que tener en cuenta que un proceso de selección de vendedores o del proceso de selección de vendedores vamos a obtener toda una serie de candidatos o posibles candidatos a que trabajen o se integren a la organización o al equipo de trabajo de comercialización o ventas de la empresa. Pero lógicamente esta bolsa o este grupo de vendedores que definitivamente recolectamos por los diferentes métodos que habíamos hablado anteriormente, tenemos que hacer una preselección lo más efectiva posible para definitivamente quedarnos con los mejores vendedores en todo el proceso. Y siempre, bueno, lógicamente estamos claros que no los necesitamos todos, necesitamos un número determinado que es el que garantiza la atención a los clientes, pero también ahí conseguimos otros candidatos que en un momento determinado los podemos convocar por cualquier eventualidad que se pueda producir durante el tiempo. Así que es importante tener o hacer una buena selección y lógicamente siempre crear una bolsa complementaria para definitivamente llamarlos o convocarlos cuando sea necesario. Bueno, dentro de un proceso de reclutamiento, lógicamente nosotros necesitamos un proceso de inducción. ¿Qué quiere decir? Debemos darle a los vendedores los conocimientos y las herramientas fundamentales precisamente para poder ser un vendedor exitoso. En la medida que nosotros podamos formarlo, capacitarlo, darle buenas herramientas, podemos lograr que ese vendedor definitivamente cumpla las funciones hacia lo cual o para lo cual lo hemos solicitado. Por lo tanto, el proceso de inducción es fundamental precisamente para que ese vendedor sea más operativo, para que sea más efectivo y por supuesto tratar por todos los medios de maximizar el uso de sus capacidades personales para que las ponga en función de la empresa. Ahí lógicamente tenemos que darle o informarle todo lo que es el conocimiento de la empresa, la compañía, conocimiento de cada uno de los productos del portafolio de productos o servicios de la empresa y sus aplicaciones desde el punto de vista real. En síntesis, cada uno de los productos de la empresa o el portafolio de productos de la empresa, qué necesidad satisface o qué problema soluciona. Por lo tanto, recuérdense que un vendedor tiene que partir o apoyarse en la información que tiene del producto y de la empresa para poder tener argumentos para poder vender. Así que, por lo tanto, el conocimiento del producto y sus aplicaciones se lo damos, lógicamente, a ese vendedor para que tenga esos argumentos. Otro tercer elemento sería conocimiento de los productos de la competencia. Yo no puedo vender un producto de la empresa o un producto del portafolio de productos de la empresa si no sé cuáles son los productos que ofrece la competencia, cuáles son las categorías que se manejan. Y no estamos hablando para hablar mal de los productos de la competencia, no. Nosotros nunca, o un vendedor nunca puede hablar mal de los productos de la competencia. Nosotros tenemos que crear o desarrollar argumentos para vender los beneficios de los productos que brindamos y que lógicamente el consumidor finalmente decida cuál es el producto que va a comprar. Así que es importante definitivamente no solamente tener conocimiento de los productos que vendemos, sino también los productos que ofrece la competencia para definitivamente mejorar nuestra oferta al consumidor hacia el cual vamos dirigidos. También es importante tener conocimiento de los clientes. Está claro de que todos los clientes no son iguales, los segmentos tampoco son iguales. Y por supuesto, tenemos que enfocar nuestros argumentos de venta en función de cada tipo de público objetivo. Y por supuesto, en la medida que nosotros podamos conocer a los clientes de una forma mucho más estrecha, de una forma mejor, podemos crear un argumento de venta más personalizado y darle a ese cliente mejores soluciones para sus problemas. Y eso se lo damos a través de los productos que vendemos. También tenemos que darle a nuestra fuerza de venta técnicas para administrar el tiempo. ¿Qué quiere decir? Técnicas para maximizar el uso del tiempo a emplear en cada proceso de visita y en cada proceso de atender un cliente determinado.
Recuérdense que cuando nosotros atendemos a un cliente, en esa atención del cliente, de acuerdo a sus características, vamos a invertir tiempo. Tiempo en desplazamiento, tiempo en atención, tiempo en dar o transmitir los argumentos de venta y por supuesto que quiere decir en la medida que nosotros podamos enseñarle cómo administrar de la mejor forma lo que es los argumentos, o sea, cómo administrar de la mejor forma el tiempo, podemos definitivamente lograr mejores resultados. Otro factor importante en lo que es la parte de inducción a esa fuerza de venta es decirle o informarle cuáles son las restricciones legales que pueden tener los productos y que lógicamente nos pueden afectar a nosotros en lo que es la parte de implementación de la estrategia de venta. Y es importante definitivamente siempre hablarle al cliente de una forma clara, decir siempre la verdad y por supuesto las restricciones legales siempre hay que informárselo al cliente hacia el cual vamos dirigidos. Porque si no el cliente se puede sentir en un momento determinado engañado porque omitimos información importante para ellos. Y por supuesto, otro factor importante en lo que es la parte de inducción es darle herramientas. Y dentro de esas herramientas está, o es sumamente importante, darle técnicas de venta en función de los productos que va a comercializar, en función de los productos que va a vender. O sea, las técnicas de venta, lógicamente, recuérdense que todos los productos o servicios no son iguales, todos los segmentos no son iguales, por lo tanto, en la medida que nosotros podamos darle a ese vendedor técnicas de venta, puede obtener y lograr mejores resultados desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista operativo. Dentro de esta inducción inicial hay que tener en cuenta que el reclutamiento es el primer paso, o sea, reclutamos, de ese reclutamiento seleccionamos el mejor personal y a partir de ahí entramos en lo que es el proceso de capacitación inductiva, que es los elementos que habíamos visto anteriormente, para definitivamente poder darle las herramientas necesarias para que esa fuerza de venta obtenga mejores resultados. Sin estos tres elementos, lógicamente, el proceso no va a funcionar de la forma adecuada. Habíamos hablado de lo que es la inducción inicial. Claro, es bien cierto que nosotros tenemos que hacer una inducción inicial en todo el proceso, pero no se trata de que hacemos la inducción inicial y a partir de ahí nos paramos en ese proceso primario o ese proceso inicial. Es importante definitivamente hacer inducciones ampliadas en función de las complejidades de los productos y hay que tener en cuenta que los mercados cambian, los productos cambian, los consumidores cambian y eso nos permite que definitivamente mantengamos un proceso de inducción ampliada y una capacitación permanente para nosotros ponernos en función del mercado de los productos y servicios en cada momento. O sea, ajustar o personalizar la oferta en función de las características del producto o servicio en cada etapa y teniendo en cuenta lo que es la evolución del mercado y lógicamente la evolución de la competencia y cómo se va integrando todo esto dentro de lo que es el proceso para obtener mejores resultados. Concluyendo, es importante definitivamente tener en cuenta que al iniciar un proceso de búsqueda de un nuevo vendedor, lógicamente pues, se pueden generar convocatorias por diferentes vías, tanto internamente como de manera externa. Hay que tener en cuenta cuáles pueden ser esas fuentes de reclutamiento, cuál es la más adecuada para obtener mejores resultados, pero siempre teniendo en cuenta de ver qué cosa es lo mejor para la empresa, para el producto, para el servicio. Y por supuesto, ese proceso de selección y reclutamiento implica una serie de pasos. No debemos saltar ninguno de ellos porque de ello depende que los resultados que obtengamos y los vendedores que obtengamos, lógicamente se adapten más a lo que es el portafolio de productos y servicios de la organización. Y por supuesto, a partir de ahí nosotros podemos lograr captar y definitivamente seleccionar al mejor grupo que obtenga los mejores resultados y que por supuesto le permita a la empresa rentabilizar la misma para lograr lógicamente crecer a nivel personal y a nivel de la organización de una forma permanente y de una forma estable. Concluimos acá lo que es el proceso de reclutamiento.
Gracias.